Hola, buenas, mi nombre es Priscila Roses y hoy les voy a hablar sobre el tema de comunicación. Bienvenidos a la clase. Comunicar no es solamente transmitir, comunicar tiene algo más que transmitir. Es coordinar, conectar y también construir una cultura dentro de una organización. Dentro de las definiciones que encontramos, la comunicación es un proceso, pero no es solamente un proceso que se da de comunicación, de hablar, es un proceso fundamental dentro de cualquier organización porque este influye directamente en el clima laboral. Bueno, ¿y quién no desea trabajar en un clima laboral bonito, asertivo, donde se valore? Pero en la mayoría de las veces la realidad no funciona así. La coordinación entre equipos y el logro de los objetivos es muy importante para la comunicación. Mejorar estas habilidades de comunicación va a traer grandes beneficios, va a fortalecer la cultura organizacional. Y vamos a ver a continuación de qué se trata la comunicación, algo más que conectar. Bueno, y en este tema vamos a irnos un poquito más atrás en nuestra experiencia académica cuando estábamos un poquito ya en la escuela y la maestra nos decía que la comunicación era el emisor, el receptor, ¿verdad? Entonces vamos a ver unos elementos más. La comunicación organizacional es el medio por el cual toda organización transmite mensajes de manera que sea eficaz ¿para qué? Para alcanzar sus objetivos. Bueno, tenemos el emisor, que es el que transmite el mensaje. Número dos, el receptor. Perdón, número dos, el mensaje, que es el mensaje que se da a quien se da. Y eso es muy importante. El mensaje es lo que va a decodificar o codificar lo que nosotros estamos diciendo. Y vamos a decirlo, depende de cómo lo vayamos a decir, así va a ser la interpretación de el receptor, que es el número cuatro. El medio que usamos para comunicar es muy importante y sobre todo porque ahora existe muchísima tecnología, ¿verdad? Existen muchísimas cosas que nosotros podemos implementar en las organizaciones para poder comunicar mensajes, estrategias, protocolos, guías, estadísticas. Lo que pasa es que no siempre transmiten la parte fundamental, que es la parte humana. Entonces, para eso existe la retroalimentación. Siempre es importante no solamente conectar la comunicación con un medio de inteligencia artificial, por ejemplo, sino poner esa parte humana. Y yo creo que eso se basa la comunicación. Resulta que actualmente la tecnología ha acelerado el proceso de comunicación, porque tenemos el internet, el intranet, los correos electrónicos, la mensajería instantánea, el uso incluso dentro de las organizaciones como el WhatsApp, ¿verdad? O la mensajería de texto, han acelerado y han diversificado la comunicación organizacional. Sin embargo, ha generado rapidez, acceso a información, pero esto no significa que estemos comunicando las cosas de una forma eficaz y eficiente a los colaboradores, en fin, que toda la organización esté enterada de las cosas es un problema de todas las organizaciones, así sean muy grandes o pequeñas. En el área donde yo me desempeño, en la organización donde yo laboro, es demasiado grande. Hay demasiados departamentos, demasiadas áreas y cuesta a veces comunicarse entre áreas y no solamente eso, sino mantener un acople, ¿sí? Un ensamblaje de todos porque un área conlleva a la otra. Y este ha sido, creo yo, uno de los principales problemas que ha tenido la organización tan grande a nivel de Costa Rica en la que yo trabajo. Porque otras de las cosas que han ocurrido dentro de la organización donde yo trabajo son las barreras de comunicación. Y esas barreras de comunicación no solamente suceden en las grandes organizaciones, sino también en las pequeñas organizaciones. Hay una diferencia entre, por ejemplo, entre dirigir y mandar. Una diferencia entre aconsejar sin pertinencia, o sea, o en el momento menos indicado. Hay una diferencia entre juzgar y criticar, moralizar, investigar o interrogar, insultar y ridiculizar. Entonces, ahí es cuando decimos, ¿verdad? Dentro de todos los ingredientes que tenemos aquí, eh, a veces echamos un poco más de nuestro criterio personal, de nuestras cosas para juzgar. Eh, Vamos a ver, dentro de una organización hay protocolos y los protocolos sirven para que se dé al 100% una de las funciones más importantes que es la atención al cliente, ¿verdad? Dentro de la organización que sea. Algunas tendrán protocolos muy grandes, muy grandes, y otros tendrán protocolos o
guías o manuales un poco más pequeños, ¿verdad? Depende del tamaño de la organización, pero yéndome donde yo trabajo, que son demasiado grandes, el protocolo habla por sí solo. Entonces, una falta a ese protocolo requiere una amonestación, pero simplemente es un protocolo que está escrito en un papel y nadie más lo cumple. Entonces, o muchas veces es utilizado para interrogar, desmoralizar, ridiculizar, insultar, juzgar, criticar a las personas cuando hay una falta a eso. Y bueno, ahí es cuando nosotros ponemos la parte o quitamos o ponemos un poco de más nuestra parte humana. Vamos a ver lo que sigue a continuación. Y por otra parte tenemos las barreras físicas y psicológicas, que esas son muy importantes también en el ámbito, por ejemplo, de la psicología. Para nosotros es muy importante como psicólogos el ruido, el espacio inadecuado, las interrupciones, quiere decir el entorno en el que se desarrolla ese colaborador o esa jefatura. El emisor, el lenguaje ambiguo, la falta de escucha, los prejuicios, lo que nosotros utilizamos a la hora de hablar es muy, muy importante. O sea, cómo lo hacemos y hacia dónde lo hacemos y qué es lo que queremos, cuál es el efecto que queremos causar en esa persona. El receptor es muy importante también porque nos presta atención o nos permite ser prejuzgados. Eso es muy, muy importante también para nosotros porque esas barreras físicas y psicológicas, es más, podría asegurar que las barreras psicológicas trascienden más que las físicas. ¿Por qué? Porque vamos a ver, va a depender del mensaje que yo quiera emitir hacia el emisor, va a depender de cómo lo quiero hacer, de la forma en que lo estoy haciendo. Entonces, dependiendo de la barrera psicológica que tenga ese colaborador, así va a ser su desempeño en la organización. Ahora bien, no es que tenemos que andar cuidándonos de todo mundo, ¿verdad? Que, ay, no, es que pobrecito, ahora hay que hablarle de mi amorcito, de mi chiquito, de mi vidita, porque para eso anteriormente explicaba que existen los protocolos dentro de una organización y el protocolo habla en sí solito. No es eso. Se trata de ser firme en la decisión, hablar con claridad y emitir un criterio con claridad y basado, por supuesto, en las normativas de la organización. Sí podemos comunicar, sí podemos amonestar, sí podemos corregir, siempre y cuando, digamos, podamos. Y es que es aquí, digamos, donde llega la comunicación efectiva. Okay. Ya hicimos una investigación dentro de la empresa y vimos que hay un clima organizacional que necesita, un clima laboral, perdón, que necesita ser intervenido. ¿Cómo llegamos a esa comunicación efectiva? ¿Cómo le vendemos a esa empresa, a esos colaboradores, a esas jefaturas, que la comunicación efectiva es importantísima para la claridad de los procesos? Porque se requiere que todos los colaboradores estén enterados de todas las cosas para tener una claridad en el proceso, para mantener la confianza en el proceso y mejorar la coordinación. Bueno, hay 5 preguntas importantísimas que vienen en la lectura que me encantaron. Número 1, ¿qué quiero comunicar? Esto es sumamente importante porque cuando llegamos a esa primera pregunta, ¿qué quiero comunicar? Quiere decir que yo ya hice una investigación previa de qué es lo que necesitan mis colaboradores. ¿Para qué lo comunico? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero formar o qué es lo que quiero desarrollar de mis colaboradores? ¿Cómo y cuándo lo voy a comunicar? ¿Es acaso algo urgente de comunicar? ¿Cuándo debo comunicarlo? ¿Es prudente hacerlo ahora o quiero hacerlo con todos? ¿O solamente una minoría o solamente las jefaturas? ¿A quiénes? Eso me lleva a la cuarta pregunta. ¿Quién lo comunica? ¿El colaborador a colaborador? ¿La jefatura a colaborador? ¿O el colaborador a jefatura? ¿Cuál de los 4 canales voy a utilizar? ¿Cuál de los 4 factores voy a utilizar? ¿Dónde lo puedo comunicar? ¿Qué es más importante? ¿A dónde lo puedo comunicar? Porque el entorno importa. ¿Cómo podemos nosotros como futuros psicólogos pretender tener una psicología laboral si no cuestionamos el entorno en el que se desarrollan los colaboradores? Esto me lleva a la otra diapositiva. Estos son algunos ejemplos organizacionales que venían
en la presentación y me parece súper importante poder analizar cada uno de ellos. Uno de ellos es escuchar, enfocar y anticipar. Esas tres cosas son fundamentales en toda organización. Número uno, escuchar. Un supervisor que siempre escucha antes de dar instrucciones mejora la motivación del equipo. Porque sí, es un equipo, no es un grupo de trabajo lo que usted tiene, es un equipo. Enfocar una reunión virtual con objetivos claros evita muchas confusiones y también cosas que se producen como, voy a decirlo así, retrabajos, como lo dice la diapositiva. O sea, trabajar sobre trabajar, hacer cosas sobre cosas. En la organización en la que yo trabajo, muchas de las cosas que nosotros hacemos es de trabajar. ¿Por qué? Porque hacemos un trabajo, luego retrabajamos y es una cosa sobre la otra y perdemos el enfoque que es la atención directa al cliente. Entonces, número dos, enfocar. Enfocar al personal. Número tres, y algo muy importante, un canal que es ascendente, bien gestionado. Recuerde que el canal ascendente, perdón, es el de el colaborador a jefatura, permite detectar entre problemas antes de que estos escalen a otro nivel. Entonces, no es que nosotros vamos a dejar que pasen los problemas, sino que vamos a gestionar el problema antes de que esto pase a un nivel mayor. Pero si no conocemos cómo gestionar el problema, cómo gestionar nuestras emociones, muy poco vamos a saber cómo gestionar las emociones de otros. Y esto sucede mucho dentro de todas las organizaciones. Me encantaría, porque me encanta este tema, me encantaría seguir hablando del tema de la comunicación organizacional. Para mí, la psicología organizacional es fundamental dentro de las organizaciones. Creo que se evitarían muchísimos conflictos laborales si existiera la posibilidad de que exista la psicología con un enfoque laboral. Eh, Les dejo esta reflexión final. La comunicación efectiva no solo mejora los procesos organizacionales, sino que también fortalece las relaciones humanas que sostienen a toda organización. Cuando las personas se sienten escuchadas y comprendidas, aumenta la confianza, la colaboración y el sentido de pertenencia. Y esas son cosas que son importantes dentro de una organización. Comunicar bien es construir bienestar, productividad al mismo tiempo. Recuerde, la comunicación es importante. El cómo, el cuándo y a quién y el canal que vamos a usar también lo es. Muchas gracias por su atención, compañeros. Me despido. Hasta luego.